Un gustazo encontrarnos nuevamente después de los últimos dos episodios, las últimas dos sesiones acá del libro La abolición del hombre, en este club de lectura de la medianoche. Terminamos el capítulo que se llamó Hombres sin nada en el pecho y nos metemos de lleno en el capítulo 2 que se llama El camino. Recordemos que hablamos de dos cuestiones fundamentales en el capítulo número 1. La primera, el eje del capítulo fue lo inocente que se ve una clase de lengua cuando en realidad es una clase de filosofía. Porque si extrapolamos el pensamiento que se utilizó para analizar un texto a otras áreas de nuestra vida, estamos privando a una persona que todavía no puede elegir de tener un pensamiento crítico y de poder disfrutar de las emociones y tildamos de, de malo textos de menor prestigio y con consecuencias fatales para, para la persona, quizás con buenas intenciones, pero así haciendo que la persona tenga una doble vara, una doble moral en cuanto a eh, cuestiones relacionadas con las emociones, pero no aplicable a otras áreas de la vida. Con esta peligrosa confusión y temática es que arrancamos el capítulo número 2 que se llama El hombre, el camino, de este libro, La abolición del hombre. Creo que es el capítulo más largo del libro, pero le vamos a dar rosca. Arrancamos capítulo número 2, El camino. Ajá. Sí, ahí quedó. El camino. El caballero trabaja sobre lo esencial. Es un fragmento ahí de este Analectas de Confucio. El resultado práctico de la educación en el espíritu del Libro Verde tiene que ser la destrucción de la sociedad que la acepta. Pero esto no es necesariamente una refutación de la teoría del subjetivismo en cuanto a los valores. La doctrina verdadera debe ser tal que, si la aceptamos, estamos dispuestos a morir por ella. Verdad fundamental. Esto creo que es una verdad fundamental. La doctrina verdadera debe ser tal que si la aceptamos, estamos dispuestos a morir por ella. Hoy en día creo que estamos dispuestos a morir por el placer. ¿Sabes por qué? Porque vivimos por el placer. Estamos dispuestos a morir por el placer. Si decimos, vos tenés que dejar de comer mal porque te vas a morir, difícilmente. Por ejemplo, un ejemplo de eso es los diabéticos, que muchas veces no se cuidan. Digo un ejemplo de eso porque conozco muchos diabéticos que no se cuidan, como conozco muchos otros que sí. Pero pienso como alguien que vos decís, tenés que cuidarte. El gordo, la persona que tiene problemas con los kilos, no se cuida. Yo no soy gordo, pero muchas veces no me cuido. O quizás evito el placer en esas áreas, pero busco el placer en otras. Cada quien lo toma distinto. Y como alguno a lo mejor encuentra placer en la comida, otro encuentra placer en la imagen. Y es por eso que no está gordo. No porque busca el cuidado del cuerpo, sino porque busca el aplauso y el placer de verse bien. Entonces creo que una de las verdades por las que estamos dispuestos a morir es yo soy tan importante y mi placer vale tanto que estoy dispuesto a vivir y a morir por el placer. Creo que ya podemos cerrar el libro acá. Ya tenemos suficiente verdad para masticar toda la semana. ¿Por qué vivís? Por lo que estás dispuesto a morir es por lo que vivís. Y por lo que vivís es por lo que estás dispuesto a morir. Quizás un padre de familia está dispuesto a morir por sus hijos. Pero muchas veces a lo mejor por quien vive es por el trabajo. ¡Ja! ¡Qué dicotomía! ¡Qué dicotomía! Nadie que hable desde el Tao la rechazaría por tal motivo. Destrúyenos en la luz o danos la luz y muramos. Es una nota del traductor sobre un texto en griego que escribió el autor.
Vamos a arrancar de vuelta porque mucho texto y mucho ruido y pocas nueces. El resultado práctico de la educación en el espíritu del libro verde tiene que ser la distribución de la sociedad que la acepta. Pero esto no es necesariamente una refutación de la teoría del subjetivismo en cuanto a los valores. La doctrina verdadera debe ser tal que si la aceptáramos, estamos dispuestos a morir por ello. Se me llenan los ojos de lágrimas. Se largó llover, así que esta lectura va a ser especial. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Nadie que hable desde el Tao la rechazaría por tal motivo. La teoría de Cayo y Titus tienen problemas teóricos. Pese a lo subjetivo que pueden ser acerca de algunos valores tradicionales, Cayo y Titus han mostrado por el simple acto de escribir el libro verde que tienen que existir algunos otros valores acerca de los cuales no son subjetivos en absoluto. Perfecto. Ellos se escriben con el fin de producir ciertas disposiciones mentales en la nueva generación. Si no lo hacen porque piensan que tales disposiciones son intrínsecamente justas o buenas, si lo hacen, desde luego, si no lo hacen porque piensan que tales disposiciones son intrínsecamente justas o buenas, si lo hacen, desde luego, porque los ven como el medio para llegar a algún tipo de sociedad que ellos consideren deseable. No sería difícil recopilar de varios pasajes de El Libro Verde en qué consiste su ideal, pero no tenemos por qué hacerlo. Lo importante no es la naturaleza exacta de su fin, sino el hecho de que posean un fin. Deben tenerlo, o su libro, que es de intención puramente práctica, no tendría razón de ser. Y este fin debe tener un valor real ante sus ojos. Abstenerse de llamarlo bueno y utilizar en su lugar atributos como necesario, progresista o eficiente sería un subterfugio. Claro, ¿qué estamos diciendo acá? Que a medida que si no estamos dispuestos a criticar todos los adjetivos calificativos, porque ellos hablan de las emociones y las emociones están mal, o por lo menos algo así es la conexión que hacía el autor, que no, los autores de eso era lo que decían que esto estaba mal porque hablaba de sus emociones, como si eso tuviese algo de malo. Entonces, o descalificamos todas las emociones, o por algún motivo que los autores son más iluminados y entienden el porqué, algunos adjetivos y emociones terminan siendo válidas y otras no. Abstenerse de llamarlo bueno y utilizar en su lugar atributos como necesario, progresista o eficiente sería un subterfugio. En una discusión se podrían ver obligados a responder preguntas como ¿necesario para qué? Progresista con qué horizonte, eficiente en cuanto a qué. Como último recurso tendrían que admitir algún estado de cosas que en su opinión fuera bueno para sus propósitos. Es decir, si les pensamos decir por qué, tienen que tener un parámetro. En ese momento ya no podrían sostener que bueno se limita a describir sus sentimientos al respecto. Porque la razón de ser de su libro es la de condicionar al joven lector para que lo apruebe lo mismo que ellos aprueban, y algo así sería la empresa de un loco o un canalla, a menos que sostuvieran que las cosas que ellos aprueban son de alguna manera válidas o correctas. De hecho, Cayo y Titius se encontrarán sosteniendo con un dogmatismo absolutamente acrítico la totalidad del sistema de valores que estuvo de moda entre los jóvenes de ámbito profesional durante el periodo de entreguerras. De hecho, Cayo y Titius se encontrarán sosteniendo con un dogmatismo absolutamente acrítico la totalidad del sistema de valores que estuvo de moda entre los jóvenes de ámbitos profesionales durante el periodo de entreguerras. ¿Cuál es ese sistema de valores que estarían sosteniendo de manera acrítica? Vamos a verlo. Su escepticismo en lo relativo a los valores es algo superficial, para usarlo solo con los valores de otro. No hay nada de especial en ese escepticismo cuando se trata de los valores en la práctica que integran su sistema. Y este fenómeno es muy habitual. Un gran número de los que desprestigian los valores tradicionales o, como ellos dicen, sentimentales, poseen en su trasfondo valores propios
que ellos consideran inmunes al procedimiento de desenmascaramiento. Proclaman estar eliminando el desarrollo parasitario de la emoción, la aprobación religiosa y los tabúes heredados con el propósito de que emerjan los valores reales o esenciales. Ahora trataré de averiguar qué sucede si se aborda en serio esto. Sigamos usando el ejemplo anterior, el de morir por una causa justa. Por supuesto, no porque la virtud sea el único valor o el martirio sea la única virtud, sino porque este es el experimentum crucis que pone los diferentes sistemas de pensamiento bajo una luz más clara. Es decir, para demostrar que lo que ellos están diciendo es peligroso porque está equivocado, está enseñando algo totalmente erróneo, vamos a ponerlo a prueba por el experimentum crucis, que pone los diferentes sistemas de pensamiento bajo una luz más clara. Es decir, bajo presión, en la cancha se ven los pingos, o bajo presión, es que sale a la luz quiénes somos en realidad. Entonces, quiero decir, ¿vos crees eso? Vamos a hacer el experimentum crucis. Es decir, supongo que esto de crucis es el experimento de llevar tu idea al máximo. Si vos sos capaz de sostenerla bajo presión, es que eso es por lo que vos estás dispuesto a morir y eso es verdaderamente por lo que vos vivís. Supongamos que un innovador en valores, como esto es loco, considera dulce et decorum y nadie tiene mayor amor que este como simples sentimientos irracionales que deben ser desterrados para que podamos descender al terreno realista o esencial de ese valor. ¿Dónde encontrará semejante terreno? Supongamos que un innovador en valores considera que nadie tiene mayor amor que este como un simple sentimiento irracional que debe ser desterrado para que podamos descender al terreno realista o esencial de ese valor. ¿Dónde encontrará semejante terreno? En primer lugar, tal vez diga que el valor real radica en la utilidad de dicho sacrificio para la comunidad. Diría que el valor real radica en la utilidad de dicho sacrificio para la comunidad. Tal vez diga este tipo. Diría entonces, bueno, significa que es provechoso para la comunidad, pero obviamente la muerte de la comunidad no es provechosa para la comunidad, solo la muerte de algunos de sus miembros. Lo que realmente se quiere decir es que la muerte de algunos hombres es provechosa para otros hombres. Esto es muy cierto, pero ¿sobre qué base se pide a algunos que mueran en beneficios de otros? Cuando cualquier apelación al orgullo, al honor, a la vergüenza o al amor queda excluida por hipótesis. Dicha apelación supondría un regreso al sentimiento y la tarea del innovador es, una vez cortado con todo esto, explicar a los hombres en términos de puro razonamiento por qué es un buen consejo decirles que mueran por otros para que otros puedan vivir. Puede decir, a menos que algunos de nosotros se arriesgue a la muerte, todos moriremos con seguridad. Pero se puede decir únicamente acá lo que está cayendo el autor o llevándonos al autor es a una suposición tras una suposición. Es a un diagrama de árbol, digamos, a una ramificación de opciones e hipótesis. Entonces, exploremos esta opción, ¿qué pasaría? Pum. Bueno, exploremos esta opción que después viendo, bajamos esto. Pum, bajamos esto. Está analizando todas las opciones a las que nos podría llevar la hipótesis a ver cuál es la verdadera. Pero se puede decir únicamente que un número limitado de casos, e incluso cuando la verdad suscita la razonable pregunta en contra, ¿por qué tengo que ser yo uno de los que corren ese riesgo? En este punto, el innovador puede preguntar por qué. Después de todo, el egoísmo debería ser más racional o inteligente que el altruismo. El egoísmo debería ser más racional o inteligente que el altruismo. Bienvenida sea la pregunta. Si por razón queremos decir que el procedimiento que emplean Cayo y Titius cuando se dedican a desprestigiar, es decir, a inducir por inferencia de proposiciones derivadas en última instancia de datos de los sentidos, proposiciones ulteriores, entonces la respuesta debe ser que negarse ese sacrificio no es lo más racional que acceder a hacerlo. No es más racional que acceder a hacerlo. Y no es menos racional. Ninguna elección es racional o irracional en absoluto.
No se puede derivar ninguna conclusión práctica de proposiciones que se refieren a un hecho aislado. No se puede derivar ninguna conclusión práctica de proposiciones que se refieren a un hecho aislado. Bien. Perfecto. Seguimos adelante. No se puede derivar ninguna conclusión práctica de proposiciones que se refieren a un hecho aislado. Un esto preservará a la sociedad no puede llevarnos a un haz esto, a menos que tengamos que hay que preserva a la sociedad. Esto preservará. Esto preservará a la sociedad no puede llevarnos a un haz esto, a menos que tengamos un hay que preservar la sociedad. Un esto te va a costar la vida no puede llevar directamente a un no hagas esto. Únicamente puede conducir a ello si se siente un deseo o se reconoce un deber de autoconservación. El innovador trata de llegar a una conclusión en imperativo partiendo de premisas en indicativo. Y ni aunque se pase la eternidad intentándolo, lo conseguirá, porque es imposible. Una de dos, o ampliamos la palabra razón para incluir lo que nuestros antepasados llamaban la razón práctica, y confesamos que juicios de valor como hay que preservar la sociedad, aunque no encuentren por sí mismo apoyo en el tipo de razones que Cayo y Titio exigen, no son simples sentimientos, son la racionalidad misma, o de lo contrario, renunciamos de una vez para siempre al intento de encontrar un núcleo de valor racional tras todos los sentimientos que hemos desprestigiado. Una de dos. O ampliamos la palabra razón para incluir lo que nuestros antepasados llamaban la razón práctica y confesamos que juicios de valor como hay que preservar la sociedad no son simples sentimientos, son la racionalidad misma, o de lo contrario, renunciamos de una vez para siempre al intento de encontrar un núcleo de valor racional tras todos los sentimientos que hemos desprestigiado. Acá me parece que llegamos a una verdad de estas que se llama el Tao. O vemos que el hecho de preservar la sociedad tiene un peso mayor que el resto de las emociones o acciones o intenciones del ser humano. O, de lo contrario, renunciamos de una vez para siempre al intento de encontrar un núcleo de valor racional tras todos los sentimientos que hemos desprestigiado. El innovador no escogerá la primera opción por los principios prácticos de que todos los hombres conocen como razón son sencillamente el Tao que él se ha propuesto a sustituir. Entonces, acá nos encontramos con que la razón es el Tao. ¿Es la razón el Tao? Buen título para este video. ¿Es la razón el Tao? Es más fácil que abandone la búsqueda de un núcleo racional y se dedique a perseguir un fundamento aún más esencial y realista, entre comillas, obviamente, ¿no? Es probable que le parezca haberlo hallado en el instinto. La preservación de la sociedad y la de la especie misma son fines que no penden del frágil hilo de la razón. Los tenemos por instinto. Por eso es por lo que no necesitamos discutir con el hombre que no los reconoce. Tenemos un impulso instintivo a preservar nuestra especie. Ese es el motivo por el que los hombres trabajan para las futuras generaciones. Preservar nuestra especie. Ese es el motivo por el que los hombres trabajan para futuras generaciones. No tenemos un impulso instintivo a cumplir promesas o a respetar la vida del individuo. Es por eso que, por lo que los escrúpulos de justicia y humanidad, en realidad el Tao, se pueden obviar cuando entran en conflicto con nuestro fin real, la conservación de la especie. La
conservación de la especie es una razón suprema, digamos. Está inherente a todos los seres humanos. Capaz que también se da aunque no exista el lenguaje. Aunque no exista nada y los seres humanos seríamos simplemente muñequitos, capaz que existe igual, ¿no? La conservación de la especie. Esta es, una vez más, la razón por la que la situación actual permite y exige una nueva moral sexual. Los antiguos tabúes sirvieron a algún propósito real que ayudaba a conservar la especie, pero los contraceptivos han cambiado la situación y ahora ya podemos dejar muchos de los tabúes, porque, por supuesto, el deseo sexual, como es instintivo, debe hallar gratificación siempre que no entre en conflicto con la conservación de la especie. De hecho, parece como si una ética basada en el instinto diera al innovador todo lo que quiere y nada de lo que no quiere. ¡Wow! Todo lo que quiere y nada de lo que no quiere. En realidad no hemos avanzado ni un paso. No insistiré en el hecho de que el instinto es un nombre que damos a algo que no sabemos qué es. Digamos que las aves migratorias se encuentran en su camino por instinto. Entonces, el instinto, entre comillas, es el camino. También, entre comillas. Pero la pregunta es, ¿a qué? Entonces, tenemos un instinto. ¿A qué? A preservar la especie. O sea que hay un valor. Un valor hay. Superior a conservar la especie. ¿Por qué hay un valor superior a conservar la especie? ¿Por qué? Ni siquiera es a no evitar el dolor. ¿Por qué hay un valor superior? Parece que la única verdad superlativa hasta ahora es la conservación de la especie, es hasta ahora la única verdad superlativa que encontramos. El fin último, la conservación de la especie es una verdad superlativa. Un fin último. Esta es, una vez más, la razón, porque, por supuesto, el deseo sexual, como es instintivo, debe hallar gratificación, siempre que no entre en conflicto, con la conservación de la especie. De hecho, parece como si una ética basada en el instinto diera al innovador todo lo que quiere y nada de lo que no quiere. En realidad no hemos avanzado ni un paso. No insistiré en el hecho de que el instinto es un nombre que damos a algo que no sabemos qué es. Decir que las aves migratorias encuentran su camino por instinto es solo una forma de decir que no sabemos cómo encuentran su camino las aves migratorias. Pues creo que ahí se usa con un significado bastante definido, en el sentido de un impulso espontáneo o irreflexivo que siente la amplia mayoría de miembros de una determinada especie. ¿En qué nos ayuda el instinto así entendido a encontrar valores reales? ¿Se puede asegurar que debemos obedecer al instinto, que no podemos hacer otra cosa? En caso afirmativo, ¿por qué se escriben obras como El Libro Verde y otras semejantes? ¿Qué razón hay para que esta corriente de exhortación que quiere llevarnos a donde no podemos evitar ir? ¿A qué se deben esos elogios a quienes se han sometido a lo inevitable? ¿O es que se está diciendo que si obedecemos al instinto estaremos felices y satisfechos? Pero la verdadera cuestión que estamos considerando es la de enfrentarnos a la muerte, la cual, al menos en cuanto le consta al innovador, pone fin a toda posible satisfacción. Y si tenemos un deseo instintivo de bien para las futuras generaciones, este deseo, por la propia naturaleza de la situación, jamás podrá ser satisfecho, puesto que logra su propósito, si es que lo consigue, cuando morimos. Tenemos la fuerte sensación de que el innovador no debería decir que tenemos que obedecer el instinto, ni que encontraremos satisfacción en esa obediencia, sino que sería convenientemente obedecerlo. Pero ¿por qué deberíamos obedecer el instinto?
¿Acaso existe otro instinto de orden superior que nos dirige a hacerlo? ¿Y un tercero de orden aún más alto que nos dirige a obedecer el segundo? ¿Y así una recurrencia infinita? Cabe presumir que esto no es posible, pero ninguna otra respuesta servirá. Partiendo de la aseveración acerca del hecho psicológico de que tengo un impulso para hacer esto y aquello, no podemos ser tan ingenuos como para deducir del principio práctico, debería obedecer este impulso. Aun si fuera verdad que los hombres poseen un impulso espontáneo irreflexivo de sacrificar sus vidas por la presencia de sus semejantes, sigue vigente la cuestión, aparte de si se trata de un impulso que debería controlar o de uno por el que debería dejarse llevar, porque hasta el innovador reconoce que muchos impulsos, los que entran en conflicto con la conservación de la especie, tienen que ser controlados. Y este reconocimiento nos lleva seguramente a un problema aún más fundamental. ¿Complicado de entender? Sí. Decirnos que obedezcamos al instinto es como decirnos que obedezcamos a la gente. La gente dice cosas diferentes, lo mismo que los instintos. Nuestros instintos están en guerra. Si se sostiene que hay que obedecer el instinto de conservación de la especie a expensas de otros instintos, ¿de dónde derivamos esta regla en precedencia? Prestar oído a tal instinto que nos hable en su propia causa y decir que en su favor y decir en su favor sería una simpleza. Cada instinto, si uno le hace caso, pediría su gratificación a expensas del resto. Mediante el acto mismo de escuchar a uno en lugar de los otros, ya hemos prejuzgado el caso. Si no sometiéramos al examen de nuestros instintos un conocimiento de su dignidad comparativa, no podríamos aprender de ellos dicho conocimiento. Y este no puede ser instintivo. El juez no puede ser una de las partes en el litigio. El juez no puede ser una de las partes en el litigio. O, si lo es, la decisión no vale y no hay base para poner la conservación de la especie por encima de la autoconservación o del apetito sexual. La idea de que, sin apelar a ningún tribunal más alto que los instintos mismos, podemos encontrar un fundamento para dar preferencia a unos instintos por encima de otros, lo tiene muy difícil. Nos agarramos a palabras inútiles, lo llamamos instinto básico, fundamental, primario o más profundo. No sirve de mucho. Tales palabras o bien esconden un juicio de valor que sobrepasa el instinto, juicio de valor. Juicio de valor, me gusta ese término. Juicio de valor. Y en consecuencia no es derivable de él, o bien se limitan a registrar la intensidad con que lo sentimos, la frecuencia con que opera y la extensión con que se difunde. Si es lo primero, se ha abandonado todo instinto de fundamentar el valor en el instinto. Si es el segundo, esas observaciones acerca de los aspectos cuantitativos de un hecho psicológico no conducen a una conclusión práctica. Estamos ante el viejo dilema o las premisas ya esconden un imperativo o la conclusión se queda en lo indicativo. Muy interesante esta análisis de o las premisas ya esconden un imperativo o la conclusión se queda en lo indicativo. Por último, cabe preguntarse si existe algún instinto que se preocupe por las generaciones futuras o preserve la especie. En mí no lo he descubierto, y eso que soy un hombre más bien propenso a pensar en futuros remotos, alguien que disfruta leyendo a Olaf Stapledon. Mucha más dificultad tengo para creer que la mayoría de personas que se sientan frente a mí en el bus o están delante de mí en las filas sientan un impulso irreflexivo por hacer cualquier cosa con respecto a la especie o a la posteridad. Solo las personas educadas de una determinada manera han tenido ante su pensamiento la idea de posteridad. Es difícil atribuir al instinto nuestra actitud hacia un objeto que existe únicamente para el hombre reflexivo. Lo que por naturaleza tenemos es un impulso de preservar a nuestros propios hijos y nietos. Un impulso que se hace cada vez más débil conforme la imaginación mira hacia adelante y que acaba muriéndose en los desiertos de la inmensa futuridad. Ningún padre guiado por su instinto soñaría ni por un momento con anteponer la reivindicación de sus hipotéticos descendientes a las del bebé que en este momento está llorando y pataleando en el cuarto. Aquellos de nosotros que aceptamos el Tao podemos quizás decir que ese padre debe hablar así, pero los que tratan el instinto como la fuente del valor no podrán decir lo mismo. Conforme pasamos del amor de una madre
A la planificación racional del futuro, salimos del reino del instinto para entrar en el de la elección y la reflexión. Y si el instinto es la fuente del valor, hacer planes de futuro tiene que ser menos respetable y menos vinculante que el lenguaje de carantoñas y mimos de una madre amorosa o que las más tontas historias para bebé de un papá adorable. Si hemos de basarnos en el instinto, tales cosas son la sustancia y la preocupación por las generaciones futuras son la sombra, la enorme y parpadeante sombra de la felicidad infantil proyectada sobre la pantalla de un futuro desconocido. No digo que esta proyección sea algo malo, pero entonces no creo que el instinto sea el fundamento de los juicios de valor. Lo absurdo es proclamar que su preocupación por las generaciones futuras encuentra su justificación en el instinto, para luego mofarse a la menor ocasión del único instinto sobre el que se supone se puede sustentar, casi arrancando al niño del pecho materno para llevarlo al jardín de infancia en áreas del progreso de la raza venidera. La verdad sale finalmente a la luz y se ve que el innovador no puede encontrar la base para su sistema de valores ni maniobrando con distintas proposiciones factuales ni apelando al instinto. Es imposible hallar allí ninguno de los principios que él exige, pero hay que encontrarlos en alguna otra parte. Todas las cosas que hay en los cuatro mares son hermanas mías, dice Confucio del Chin Tzu, el quor gentil o el gentil hombre. Humani nihil a me alienum puco, dice el estoico. Hagan lo que querrían que otros hicieran con ustedes, dice Jesús. Hay que preservar la humanidad, dice Locke. Todos los principios prácticos que hay detrás del problema que el innovador tiene en cuanto a la posteridad, a la sociedad o a la especie están desde el tiempo inmemorial en el Tao, pero no están en ninguna otra parte, a menos que uno los acepte sin dudar como algo que es al mundo de la acción lo mismo que los axiomas son al mundo de la teoría. No podrá tener principios prácticos de ninguna clase. Uno no puede llegar a ello como conclusiones. Son premisas. A menos que uno los acepte sin dudar como algo que es al mundo de la acción, lo mismo que los axiomas son al mundo de la teoría, no podrá tener principios prácticos de ninguna clase. Uno no puede llegar a ello como conclusiones, porque son premisas. ¿Puede usted, puesto que no pueden dar de sí mismo la clase de razón que tape la boca a Cayo y Titius, considerar los sentimientos, pero en ese caso debe dejar de establecer contraste entre el valor real o racional y el valor sentimental, y deberá confesar, bajo pena de abandonar todos los valores, que el sentimiento no es simplemente subjetivo. Por otro lado, también puede usted considerarlo tan racional, no la racionalidad en sí, como las cosas obviamente razonables que ni exigen ni admiten demostración. Pero entonces debe admitir que la razón puede ser práctica, que un debería no se tiene que descartar porque no puede presentar como credencial un es. Si nada es evidente en sí mismo, nada es demostrable. De modo similar, si nada es obligatorio por sí mismo, nada es obligatorio en absoluto. A algunos les parecerá que simplemente estoy retomando con otro nombre lo que ellos siempre han conocido como instinto esencial o fundamental, pero hay implicado mucho más que una elección de palabras. El innovador ataca los valores tradicionales, en defensa de lo que en defensa de lo que en principio él cree que son, en algún sentido especial, valores racionales o biológicos. Pero como hemos visto, todos los valores que usa al atacar el Tao, que incluso reivindica como sustitutorios de él, derivan del Tao. Si él realmente hubiera, pero como hemos visto, todos los valores que usa, básicamente lo que está haciendo es jugando con una doble vara. Todos los valores que usa para atacar el Tao, que incluso reivindica como sustitutorios de él, que dice que reemplazan al Tao, derivan del Tao. Si él realmente hubiera empezado desde cero, desde fuera de la tradición humana del valor, no habría malabarismo capaz de hacerle avanzar un palmo hacia la concepción de que un hombre debiera morir por la comunidad o trabajar por las generaciones futuras. Si cae el Tao, todas sus concepciones del valor caen con él. Ninguna de ellas puede arrogarse otra autoridad que la del Tao. No solo en esos retazos del Tao que ha heredado, encuentra el medio y la capacidad para atacarlo. Solo en esos retazos del Tao que ha heredado encuentra el medio y la capacidad para atacarlo. Es decir,
Una contradicción es justamente eso. Es como que una contradicción eh, es realmente un problema epistemológico, digamos. Un problema porque es realmente decir eh, lo mismo que utiliza para defenderlo, es lo mismo que utiliza, o parcialmente, alguno de esos elementos para atacarlo. Entonces es básicamente como una enfermedad autoinmune. Se destruye sola. ¿A qué va a llegar? A destruirse por completo. Por tanto, se suscita la cuestión de qué autoridad posee para seleccionar unos aspectos de él para aceptarlo y otros para rechazarlo. Porque si los aspectos que rechaza no tienen autoridad, tampoco lo tienen los que mantiene. Si lo que conserva es válido, lo que rechaza también lo es. El innovador, por ejemplo, otorga un alto valor a las cuestiones de la posteridad. El innovador, por ejemplo, otorga un alto valor a las cuestiones de la posteridad. No puede encontrar ninguna afirmación válida para la posteridad partiendo del instinto o, en el sentido moderno, de la razón. En realidad, está derivando nuestros deberes con las generaciones futuras a partir del Tao. Nuestra obligación de hacer el bien a todos los hombres es un axioma de la razón práctica y nuestro deber de hacer el bien a nuestros descendientes es una clara deducción de ella. Pero entonces, en todas las formas del Tao que han llegado hasta nosotros, junto con nuestro deber hacia nuestros hijos y descendientes está el deber hacia los padres y antepasados. ¿Con qué derecho rechazamos uno y aceptamos otro? Una vez más, el innovador coloca en primer lugar el valor económico. Tener a la gente alimentada y vestida es el gran fin, y en su búsqueda se dejan a un lado los escrúpulos sobre la justicia y la buena fe. Por supuesto, el Tao coincide con él en cuanto a la importancia de que la gente tenga alimento y abrigo. A menos que hubiese recurrido el Tao, el innovador jamás habría aprendido que existe ese deber. Pero junto con esa obligación, es como que el autor de este libro, me gustó esto de nuestra obligación es hacer el bien a todos los hombres, es un axioma de la razón práctica. Entonces, axioma, como que el instinto se relaciona con el axioma de la razón práctica. Es decir, si siembras tomates, cosecharás tomates. Y eso es un elemento de la razón práctica. No podemos ir en contra de esa naturaleza. No es que se reveló el tomate y salió un higo, no es que... Es un elemento de la razón práctica. Siempre pasó así. Está en el ADN que sea así. No podemos asegurar que mañana sea así. Pero es un elemento de la razón práctica. O podés cuestionar vos que de la planta de tomate salgan tomates. No podemos cuestionar eso, porque es un elemento de la razón práctica. Y si remontamos los elementos instintivos o más, si empezamos a ir para atrás, entonces decimos, vamos para atrás en cuanto a, como, ¿por qué es esto? Y vamos para atrás, y vamos para atrás, y vamos para atrás, y vamos para atrás, y vamos para atrás. Todo lo que hacemos, al fin y al cabo, responde a un instinto superior, un instinto mayor, que es el de la conservación de la especie. ¿Con qué derecho rechazamos uno y aceptamos el otro? Una vez más, por supuesto, el Tao coincide con él en cuanto a la importancia de que la gente tenga alimento y abrigo. A menos que hubiese recurrido al Tao, el innovador jamás habría aprendido que existe ese deber. Pero cuando junto con esta obligación en el Tao está el deber de la justicia y de la buena fe, que el innovador trata de desprestigiar. ¿Con qué derecho? Puede que sea una jingoísta, un racista o un nacionalista radical que sostiene que el progreso de su pueblo es el objetivo ante el que se debe rendir todos los demás. Pero esta opción no encontrará fundamento en ninguna clase de observación factual ni de apelación al instinto. Una vez más, de hecho, está derivando la del Tao. El deber hacia los nuestros, porque son como nosotros, forma parte de la moral tradicional. Pero, razón práctica, moral tradicional,
Entonces, esto de seguir los instintos a veces es más ir en contra de los instintos. En el sentido de que a veces si vamos más en contra del placer que del instinto, porque el del perro es sobrevivir, que sobrevive a la especie, y el del hombre también es eso, es como que el principio de la vida es esto, es hacer que sobreviva la especie. Retomamos. Una vez más, el hecho está derivándola del Tao, el deber hacia los nuestros, porque son como nosotros, forman parte de la moral tradicional, pero junto con este deber, en el Tao, y acortándolo, están las inflexibles demandas de la justicia y la regla de la que, a la larga, todos los hombres son nuestros hermanos. ¿De dónde le viene al innovador la autoridad para seleccionar y elegir? Puesto que no haya respuesta para estas preguntas, llego a las conclusiones siguientes. Esto que por conveniencia es llamado el Tao y que otros llaman la ley natural, Tao, ley natural o moral tradicional o los 5 principios de la razón práctica, no es uno entre una serie de posibles sistemas de valor. Es la única fuente de todos los juicios de valor. Si se rechaza todo valor. Si se conserva algún valor, se conserva todo él. El esfuerzo por refutarlo y levantar un nuevo sistema de valores en su lugar es contradictorio en sí mismo. Nunca ha habido y nunca habrá un juicio de valor radicalmente nuevo en la historia y en el mundo. Los que pretenden presentarse como nuevos sistemas, o como ahora los llaman, ideologías, consisten todos ellos en fragmentos del Tao, sacados arbitrariamente del contexto de su totalidad para luego inflarlos hasta la locura como elementos aislados, pero siguen debiendo única y exclusivamente al Tao la validez que poseen. Si mi deber hacia mis padres es una superstición, también lo es mi deber hacia la posteridad. Si la justicia es una superstición, también lo es mi deber hacia mi país o hacia mi gente. Si la búsqueda del conocimiento científico es un valor real, también lo es la fidelidad conyugal. La rebelión de las nuevas ideologías contra el Tao es una rebelión de las ramas contra el árbol. Si los rebeldes consiguieran su propósito, se darían cuenta de que se habrían destruido a sí mismos. La mente humana no tiene más poder para inventar un nuevo valor del que tiene para imaginar un nuevo color primario, o mejor dicho, para crear un nuevo sol y un nuevo cielo al que llevarlo. ¿Significa esto que no puede producirse ningún progreso en nuestras percepciones del valor? ¿Estamos obligados para siempre por un código inmutable que recibimos una vez y para siempre? ¿Y es posible, en cualquier caso, hablar de obedecer lo que yo llamo el Tao? Creo que acá arranca lo fácil. En esta página arranca la mejor parte del libro. Bien. Si juntamos, como he hecho, la moral tradicional de Oriente, la de Occidente, la cristiana, la pagana y la judía, ¿no encontraremos muchas contradicciones y algunos absurdos? Reconozco que es así. Hace falta algo de crítica, eliminar contradicciones e incluso algo de desarrollo real. Pero hay dos clases diferentes de crítica. Un teórico del lenguaje puede abordar su idioma natural como si se encontrara fuera de él, considerando su genialidad como algo que no tiene autoridad sobre él y abogando por cambios radicales de la lengua y el habla en aras de la conveniencia comercial o de la precisión científica. Eso es una cosa. Un gran poeta, alguien que ha amado su lengua materna y se ha educado adecuadamente en ella, puede introducir también grandes cambios en el idioma, pero sus cambios los realiza con el espíritu de la lengua misma. Trabaja desde dentro de ella. La lengua que lo sufre ha inspirado también los cambios. Esta es otra cosa bien distinta, tan diferente como las obras de Shakespeare lo son del libro de lengua de primaria. Esa es la diferencia entre el cambio desde dentro y el cambio desde fuera, entre lo orgánico y lo quirúrgico.
Del mismo modo, el Tao admite el desarrollo desde dentro. No es lo mismo un progreso moral real que una mera innovación. Desde el no hagan a los demás lo que no quisieran que les hicieran ustedes de Confucio, hasta hagan lo que querrían que otros hicieran con ustedes del cristianismo, hay un progreso real. La moralidad de Nietzsche es mera innovación. La primera es progreso porque nadie que no admitiera la validez de la antigua máxima encontraría motivo para aceptar la nueva. Y cualquiera que aceptara la antigua reconocería la nueva como una extensión del mismo principio. Si la rechazara, tendría que descartarla como un exceso, algo que ha ido demasiado lejos, no como algo simplemente heterogéneo desde sus propias ideas de valor. Pero la ética nietzscheana únicamente puede aceptarse si estamos dispuestos a desechar las morales tradicionales como un simple error, para luego ponernos a nosotros mismos en una posición en la que no encontraremos fundamento para ningún juicio de valor en absoluto. Esta es la diferencia entre un juicio de valor, juicio de valor, juicio de valor, juicio de valor. Me encanta eso. Juicio de valor. Esta es la diferencia entre un hombre que nos dice, a usted le gusta que sus verduras sean moderadamente frescas, ¿por qué no las cultiva usted mismo y así las tendrá totalmente frescas? Y otro que nos dice, deshágase de estas hoganzas y pruebe a comer en su lugar ladrillos con 100 pies. Los que entienden el espíritu del Tao y han sido guiados por dichos espíritus pueden modificarlos en las direcciones que el espíritu mismo lo pida. Solo ellos pueden saber cuáles son esas direcciones. El que está afuera no sabe nada sobre el asunto. Sus intentos de cambio, como hemos visto, se contradicen a sí mismos. Lejos de ser capaz de armonizar, penetrando en su espíritu, las discrepancias que hay en su letra, simplemente trata de agarrarse a algún precepto en particular que, por accidentes del tiempo y el espacio, ha captado su atención para cabalgar sobre él hacia la muerte, sin que pueda dar razón por ella. La única autoridad para modificar el Tao procede desde dentro del propio Tao. Eso es lo que Confucio quiso decir cuando afirmó: es inútil tomar consejo de quienes siguen un camino diferente. Por eso mismo Aristóteles dijo que solo aquellos que hayan sido adecuadamente educados podrían estudiar ética. El corrupto, el que es ajeno al Tao, no puede ver el verdadero punto de partida de esta ciencia. Puede ser hostil, pero no crítico. No sabe de qué se está hablando. Por eso es por lo que dijo también: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y el que no creyere será condenado. Es útil tener una mente abierta en cuestiones que no son cruciales, pero una mente abierta con respecto a los fundamentos últimos de la razón práctica o la razón teórica es una idiotez. El que no creyere será condenado. Si un hombre abre su mente en estas cosas, por lo menos que cierre la boca. No puede decir nada para el fin que persigue. Fuera del Tao no hay base para criticar ni el Tao ni ninguna otra cosa. Sin duda, hay casos particulares en los que puede ser delicado dirimir dónde termina la crítica interna legítima y dónde comienza la nefasta crítica externa. Pero siempre que se pone a prueba un precepto de la moral tradicional para que demuestre su validez, como si la responsabilidad de la prueba cayera sobre él, se está optando por la postura indebida. Pero siempre que se pone a prueba un precepto de la moral tradicional para que se demuestre su validez, como si la responsabilidad de la prueba cayera sobre él, se está optando por la postura indebida. El reformador legítimo se esfuerza por mostrar que el precepto en cuestión entra en conflicto con algún precepto cuyos defensores admiten que es más fundamental, o por demostrar que realmente no incorpora el juicio de valor que debería incluir. El ataque frontal de ¿por qué? ¿Qué bien hace? ¿O quién lo dijo? Nunca se permite. Porque sea duro o ofensivo, no porque sea duro o ofensivo, sino porque no hay ningún valor que pueda justificarse en ese nivel. El reformador legítimo se esfuerza por mostrar que el precepto en cuestión entra en conflicto con algún precepto cuyos defensores admiten que es más fundamental, o por demostrar que realmente no incorpora el juicio de valor que declara incluir. El ataque frontal de ¿por qué? ¿Qué bien hace? ¿O quién lo dijo? Nunca se permite, no porque sea duro o ofensivo, sino porque no hay ningún valor
que pueda justificarse en ese nivel. Si insiste en ese tipo de comprobación, destruirá todos los valores y así acabará con las bases de su propia crítica al mismo tiempo que destruye lo que critica. El ataque frontal de por qué, sino porque no hay ningún valor que pueda justificarse ese nivel. Si insiste en ese tipo de destruirá todos los valores, crítica. No puede ponerle un arma en la cabeza al Tao. Tampoco podemos posponer nuestra obediencia hasta haber examinado las credenciales de un precepto. Solo los que practican el Tao lo entenderán. Es el hombre de esmerada educación, el cuor gentil, solo él quien puede reconocer a la razón cuando la tiene delante. Es Pablo, el fariseo, el hombre, solo él quien puede reconocer el cuor gentil, como el corazón. 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 ¿Por dónde viene? Corazón. Corazón. Guarda que capaz que es el corazón. Es el core. Heart, bueno, no sé. Es Pablo, el fariseo, el hombre en cuanto a la ley irreprensible, quien puede ver dónde y en qué sentido era deficiente la ley. Para evitar malos entendidos, puedo añadir que, aunque soy teísta, cristiano en realidad, no estoy acá tratando de presentar ningún argumento indirecto en favor del teísmo. Simplemente estoy argumentando que, si hemos de tener valores, debemos aceptar los principios últimos de la razón práctica como poseedores de validez absoluta. Debemos aceptar que cualquier intento, desconfiando ya de ellos, de recolocar el valor en un puesto más bajo sobre alguna base supuestamente más realista, está condenado al fracaso. Simplemente estoy argumento que si hemos de tener valores, debemos aceptar los principios últimos de la razón práctica. La verdad tiene que ser de razón práctica como poseedores de validez absoluta, es decir, verdades fundamentales, verdades universales. ¿Cómo se puede esperar que la mentalidad moderna, que esta posición implique o no un origen sobrenatural del Tao es un asunto que no voy a tratar aquí? ¿Cómo se puede esperar que la mentalidad moderna acepte la conclusión que hemos alcanzado aquí? Este Tao, al que, por lo que parece, debemos tratar como un absoluto, es sencillamente un fenómeno como cualquier otro. El reflejo en las mentes de nuestros ancestros del ritmo de la agricultura en lo que se movían sus vidas o incluso de su fisiología. ¿Cómo se puede esperar que la mentalidad moderna acepte la conclusión que hemos alcanzado aquí? Este Tao, al que, por lo que parece, debemos tratar como un absoluto, es sencillamente un fenómeno como cualquier otro. El reflejo de las mentes de nuestros ancestros del ritmo de la agricultura en la que se movían sus vidas o incluso de su fisiología. Ya sabemos cómo, en principio, se producían tales cosas. Pronto lo sabremos con detalle. Con el tiempo podremos producirlas a voluntad. Por supuesto, mientras no sabíamos en qué consistía la mente, aceptábamos a este accesorio mental como una referencia, incluso como un amo. Pero muchas cosas de la naturaleza que antes eran nuestros señores, ahora son nuestros siervos. ¿Por qué no esta también? ¿Por qué debería nuestra conquista de la naturaleza frenarse en estúpida reverencia ante este elemento, el último y más resistente de la naturaleza, al que hasta ahora hemos llamado la conciencia del hombre? Ustedes nos amenazan con alguna Ustedes nos amenazan con algún oscuro desastre si salimos de ella, pero ya hemos tenido oscurantistas que nos amenazaban de esta manera en cada paso de nuestro progreso y en todas las ocasiones la amenaza ha resultado infundada. Nos dicen que si nos salimos del Tao no tenemos valores en absoluto. Muy bien, tal vez descubramos que podemos estar muy cómodos sin ellos. Consideremos todas las ideas de lo que debiéramos hacer simplemente como una interesante reliquia psicológica. Apartémonos de todo eso y comencemos a hacer lo que nos plazca. Decidamos por nosotros mismos lo que ha de ser el hombre y convirtámoslo en eso, no sobre un fundamento de valor imaginario, sino porque queremos que así sea. Una vez dominado nuestro entorno, ejerzamos ya el dominio sobre nosotros mismos y elijamos nuestro propio destino. Es una muy plausible posición, y los que la adoptan no pueden ser acusados de contradecirse como los tibios escépticos que siguen esperando encontrar valores reales cuando han desprestigiado los tradicionales.
siguen esperando encontrar valores reales cuando han desprestigiado los tradicionales. Y esto supone el rechazo del concepto de valor. Voy a necesitar otra conferencia para dedicar atención a esto último. Perfecto. Creí que iba a ser más largo, no lo fue tan largo. Casi me quedo dormido en el camino. Pero me parece que el más largo es el último. Pero no importa, acá no importa cuál es el más largo, cuál es el más corto. El camino. Básicamente está diciendo, si vos te agarrás de principios universales para destruir otros principios universales, estás cayendo en la trampa de la doble vara, de la falacia, de creerte superior, de creerte eterno, de creer que vos podés elegir qué verdad fundamental es más importante que otra verdad fundamental. ¿Crees que hay una verdad universal? Te escucho. Yo, por mi parte, tengo sueño. Ha sido un día donde mis ideas han chocado mucho, donde estoy agotado y sinceramente estoy buscando la verdad. Creo que todos buscamos verdades, pero cuando se chocan las verdades, realmente vemos que una de las dos no funciona y nos lleva a una escala superior. Es hermoso encontrarse con verdades que no funcionan, porque ahí es donde estamos buscando una verdad que esté por encima de las dos y nos diga cuál de las dos es la incorrecta. Entonces ahora ya no tenemos un pedacito de verdad, sino que estamos ampliando. La verdad es una linterna. Conocerán que nos ayuda a salir de la esclavitud, del miedo que nos da este bosque tenebroso que es la ignorancia, la oscuridad, el no saber. Obviamente que no sabemos todo, obviamente que no sabemos el futuro, el mañana, y eso nos asusta un poco. Es algo que no tenemos control y eso nos inestabiliza. Pero ¿sabes qué? Si podés hacer chocar tus ideas, confrontarlas, debatir en tu mente, una de las dos va a salir ganadora, la otra va a salir perdedora. Vos tenés tu favorito como tu equipo de fútbol, vos querés que una gane, pero ¿sabés qué? Una de las dos va a perder y tenemos que ser valientes, valientes, valientes para que una de las dos, para saber que lo mejor, la que queremos que gane, pierda. Yo quiero que gane Boca, el Barcelona y Argentina. Pero ¿sabes qué? Hay muchas posibilidades de que en los próximos partidos uno de esos partidos lo pierda. Uno, dos, tres o quizás todos los partidos que juegue. Como quizás lo ganes todo y perfecto. Pero cada partido se juega con honestidad, con un juez justo, con un juez incorruptible, que es el de la razón. Si yo inclino la balanza para mi favor, estoy jugando un partido sucio, un partido que no es real, un partido que quizás hace que el resultado siga siendo a mi favor por un cierto tiempo, pero tarde o temprano, o se rompe por fuera o se rompe por dentro. La verdad sale a la luz y ahí es cuando nos encontramos más rotos que antes. Lo que podamos arreglar ahora, la idea que podamos confrontar ahora, chocarla, solucionarla y sacarla de raíz, y esto te lo digo a vos y me lo digo a mí, porque todos los días enfrento mentiras con las que me encuentro yo me encuentro con mentiras, que me estoy creyendo, que estoy viviendo y que estoy persistiendo en el error, en el pecado, en errar al blanco, en no hacer lo que tengo que hacer, porque el pecado, el error al blanco no es hacer lo malo, es no hacer lo bueno, no hacer lo bueno es igualmente malo. ¿Y cuántas veces caemos en esto? Perder el tiempo es pecado, porque es no hacer lo bueno. Comer de más es lo malo, porque es perder el tiempo y es no hacer lo bueno. Así que Joaquín, y vos que me estás escuchando, ponete las pilas y lo que tengas que hacer, hacelo. Tenés que leer, tenés que compartir, tenés que derramar tu vida en algún área, hacelo. Pero ponete los pantalones, que ahí es cuando encontramos la verdadera libertad. Cuando empezamos a ser responsables de saber que tenemos un arma, una herramienta de 24 horas más tus capacidades para poner en práctica. Vamos a estudiar, vamos a afilar el hacha y vamos a hacer de este lugar un lugar mejor. ¿Para quién? Para los que estamos alrededor tuyo, para los que están alrededor mío y para los que vienen. Porque esa es una verdad universal. La especie hay que conservarla, nos guste o no nos guste, no podemos ir en contra de los principios universales.
Nos vemos en el próximo club de lectura de la 00. Nos costó horrores llegar a la mitad. Pero ¿sabes qué? Una planta también le debe costar bastante. Mira esta planta, la primera hoja. Mira esta planta, la primera hoja que sacó después de mucho tiempo. Tuvo así unos meses casi que no la alimenté, no la regué. Mira la primera hoja que sacó. Feucha. Feucha. Pero ¿sabes qué? Gracias a esta hoja débil, chiquita, engendró esta. Si no tiene el mismo esplendor que las mejores hojas del anterior, pega en el palo. Se perfila para ser mejor que la planta anterior. ¿Y sabes qué? Respeta todas las verdades universales. Respeta el Tao. Respeta la razón práctica. No crece por arriba. No saca la hoja número 10 antes de sacar la número 1. Respeta el Tao. Sin agua no crece. Sin sol tampoco. Porque esta planta conoce su identidad. Respeta el Tao. Gente, nos vemos en el próximo club de lectura de la medianoche. Te mando un abrazo grande. Seguí buscando la verdad. Seguí rascando la verdad y rascando la mentira para encontrar qué hay de verdad ahí. No caer en falacias. Y nos vemos en el próximo club de lectura. Hasta luego y que descanses.